Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, anoche terminé de leerme El Príncipe de Maquiavelo. Eh, bueno, ya sabéis que es un libro de culto sobre cómo debe ser un gobernante. Y bueno, la verdad que yo este libro lo había leído hace muchos años, pero a raíz, como me gusta siempre leer algo relacionado con lo que estoy leyendo anteriormente, tiene un poco de relación con La Condesa de Melzón de Luis de Capranica, que la leí porque La Condesa de Melzón trata sobre la vida, unos años de la vida del duque de Milán, Galeazzo María Sforza, ¿no? Entonces, aquí en El Príncipe pone muchos ejemplos, habla del buen gobernante y pone muchos ejemplos de gobernantes, bueno, aquello no se puede llamar Italia entonces, era de la península, de los estados de la península itálica, ¿no? Entonces yo cuando lo leí no tenía ni idea de la historia de esos estados y claro, pues no me enteraba mucho de los ejemplos que ponía. Claro, cuando una cosa no tiene dónde fijarla, pues se olvida. Entonces es como si lo hubiera leído de nuevo. Y bueno, y también tiene que ver con los otros dos libros de Capranica que leí, que ya los comenté. El Gran Diablo, que es un Medici Sforza, era un mercenario, era sobrino de Lorenzo el Magnífico, de Medici, y el otro del rey Manfredo. Entonces también estaban, bueno, el rey Manfredo era rey de Sicilia. Y bueno, que a raíz de eso ya estuve explicando, son libros que he leído y he hecho vídeos sobre ellos a raíz de una hija de el rey Manfredo se casó con un nieto con una nieta de Jaime I el Conquistador y entonces Sicilia pasó a poder del reino de Aragón y durante muchos siglos Sicilia y Nápoles por esa razón han sido del reino de Aragón en primer lugar y después de España. Bueno, durante los Austrias pusieron virreyes y bueno, y ha habido reyes y en fin. El caso es que habla de Sicilia y Nápoles, el príncipe también, en El Príncipe, Maquiavelo. Y bueno, esas lecturas de Capranica me han ayudado mucho a entender la historia italiana, bueno, y de España también, porque forman parte de España, los reinos de Sicilia y Nápoles, ¿no? Y bueno, hay que situarse en la época, ¿no? Lo que puede decirse del príncipe, bajo mi punto de vista, es que este libro tiene sentido práctico puro y duro. O sea, aquí no hay idealismo, no hay en ninguna parte ningún tipo de idealismo. Esto es la realidad cruda y pura, ¿no? Claro que no se puede interpretar tal y como aquí habla, porque hay que situarse para entender estos libros hay que situarse en esa época histórica, porque claro, aquí el uso de la fuerza era legítimo, o sea, apoderarse de un Estado por el medio que fuera, aunque fuera a través de engaños y de maldades y de astucia, eso era legítimo entonces, y aquí lo ve legítimo también, Maquiavelo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Maquiavelo nace en Florencia en 1469 y muere en 1527. Bueno, es un periodo de la historia muy interesante en que España también era un imperio en ese momento. Fue cuando conquistó América en 1492, durante la vida de Maquiavelo, aunque a esos hechos no alude Maquiavelo. Pero sí pone como ejemplo de buenos gobernantes al rey Fernando el Católico y también a César Borgia, que era español, porque era de origen español, era hijo del Papa Alejandro VI, que eran de Valencia, ¿no? O sea, dos monarcas españoles. Y al hablar de Sicilia y Nápoles, pues como pertenecían a España, aunque bueno, se lo quitaron en ese momento, pues habla bastante de España, aunque no alude al descubrimiento de América en ese sentido, pero sí que habla mucho
Y bueno, hay que ver también la vida de Maquiavelo. Como digo, nace en 1469. En ese momento nace en Florencia. En ese momento, en ese año, Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, es cuando gobernaba Venecia. Ay, Venecia, digo, Florencia. Que estuvo, me la apunto aquí porque si no, no me acuerdo. Estuvo hasta 1492, Lorenzo el Magnífico, gobernando Florencia, ¿no? Y bueno, era hijo de notario, de un notario. Era el hijo primogénito de un notario, Maquiavelo, ¿no? Y bueno, y fue en el año 1498, cuando ya Lorenzo de Medici no estaba en el poder, el mismo año en que murió Savonarola, porque bueno, hay que entender también, para entender lo que dice aquí, lo que pasaba allí en la península itálica. Bueno, la península itálica yo lo entiendo ahora después de haber leído Capranica, porque cuando lo leí la primera vez no lo entendía. La península itálica estaba dividida en ducados. Pero bueno, por ejemplo, el ducado de Milán, que ahí estaban los Sforza, que es del libro la condesa de Sforza, que diga la condesa de Melzo, trata de un duque de Nápoles, que por cierto aquí lo nombra. Cuando nombra Maquiavelo, como pone por ejemplo a Francesco de Sforza, que era el padre de Galeazzo, yo digo, ahí, entonces, como yo conozco la historia esa, pues sin hacer ningún esfuerzo, lo que hice de los esfuerzos ya se me queda. Eso es lo bonito, que cuando aprendemos cosas y después nos hablan sobre eso, pues entonces esos conocimientos sin ningún esfuerzo se nos quedan, y además de manera muy agradable. Cuando habla de Ludovico el Moro, como Ludovico el Moro es un Sforza, hermano de Galeazzo, y yo conozco esa historia, pues claro, eso se me queda, pero al momento, sin ningún esfuerzo. Es como si la mente fuera un ordenador, ¿no? Que hay que reprogramarlo. Por eso yo cuando lo tengo reprogramada con algo me gusta seguir leyendo de lo mismo, porque sin esfuerzo se quedan los conocimientos. ¿Vale? Ya se me ha olvidado por dónde iba. Pues eso, que la península itálica estaba en aquellos tiempos, en el siglo XV y XVI, estaba dividida en, digamos, ducados, principados y repúblicas. No sé yo qué tipo de repúblicas serían aquellas, no tengo ni idea. Bueno, se supone que la república sería porque no era el poder de uno solo, el principado, claro, el poder de uno solo, supongo, que ahí se llamaban ducados, no sé. Entonces, pues las más importantes eran Venecia, Florencia, Milán, la Lombardía, pero había muchas más. Entonces yo, por ejemplo, leyendo El Rey Manfredo, allí habla, y aquí también, que de vez en cuando un tipo se hacía el gallito y dominaba una población y se hacía ahí como un tiranuelo, había muchos tiranuelos. Habla de la Romaña, habla de Pisa. Se ve que ahí de vez en cuando pues había como muchos reinos y muchos principados. Entonces en ese marco es donde él vivió, donde vivió Maquiavelo. Entonces Maquiavelo, en el año 1498, cuando ya no estaban en el poder los Medici, porque ahí estaban un tiempo gobernando uno y se hacían una revolución, echaban, se ponía otro. Y ese mismo año, 1498, fue el año en que mataron a Savonarola. Savonarola era un monje que estuvo en el poder en Florencia un tiempo. Y claro, no sé si que lo eligieron o que se puso a él, cómo fue. El caso es que se hartaron de él y lo quemaron. Y entonces, bueno, pues ese mismo año en que murió Savonarola, pues entrarían otros, no sé quién serían, pero no eran los Medici, ¿no? A gobernar Florencia. Y entonces entró él en Florencia a trabajar en la Cancillería florentina. Y bueno, voy a leeros un poco de lo que pone aquí al principio. Que dice, en 1498, al borde de los 30 años, entra a trabajar en la Cancillería florentina, iniciando con ello una procelosa carrera funcionarial, llena de éxitos y exilios. Este mismo año ha muerto en la hoguera Savonarola.
La vida profesional de Maquiavelo es, en su inicio, fulminante. Ya en 1500 tiene lugar su primera legación a Francia y en 1502, con Piero Soderini, este sería uno de los gobernantes de Florencia en ese tiempo, como árbitro de la política florentina, acude Maquiavelo a Urbino, formando parte de la delegación de Florencia que visita a César Borgia, el luego inspirador de su más famoso texto político. Secretario de la Segunda Cancillería, secretario del Consejo de los 10 hasta 1512, fecha en que los Medici retornan a Florencia. Secretario de los 9 de la milicia, Maquiavelo vive casi 3 lustros en la cercanía del poder político, observando con fruición los acontecimientos y atesorando la larga experiencia de la cause moderne, a que luego aludirá en la dedicatoria de El Príncipe. El 13 de noviembre de 1512, Nicolás Maquiavelo es destituido de sus cargos como secretario de la Cancillería y del Consejo de los 10. Castigado a un año de destierro a cierta distancia de la ciudad y sin permiso para abandonarla, además de al pago de 1000 florines, Maquiavelo se halla súbitamente en una situación cuanto menos incómoda. Los Medici no se fiaban de él y le alejaban de cualquier centro de poder. Comienza así su largo exilio interior, del que no saldrá ya nunca del todo. En plena madurez, va a cumplir los 43, con 4 hijos, 3 varones y una niña, y su mujer embarazada, Maquiavelo se ve obligado a retirarse a su finca de San Casciano, duro golpe que se agravará cuando pocos meses más tarde aparezca su nombre complicado en la conspiración anti-medicea, o sea, contra los Medici. Aparece su nombre en una conspiración contra los Medici de Boscoli en febrero de 1513. A pesar de su luego comprobada inocencia, Nicolás Maquiavelo fue primero encarcelado y luego torturado. Experiencia sin duda horrible que acabará marcándole profundamente. O sea, los Medici no se fiaban de él. Entonces, cuando subieron al poder, él estuvo en el poder durante 13 años y bueno, tuvo un puesto importante. Era como un embajador y tuvo mucho éxito. Visitó a César Borgia, iba como delegado a Francia. Entonces ahí aprendió su experiencia vital sobre el funcionamiento de los estados, pero sobre todo también de la naturaleza humana, ¿no? Y cuando volvieron los Medici, pues primero le quitaron el puesto, luego lo condenaron a prisión, aunque se descubrió después su inocencia, que creía que conspiraba contra ellos. Y bueno, claro, la experiencia esa de la prisión, de las torturas en aquellos tiempos debe de ser horrible. Entonces, El Príncipe creo que lo escribe después de esa experiencia en la prisión, ¿no? Y creo que lo escribió muy rápidamente, 8 días o menos, lo escribió así de un tirón. Anteriormente había escrito otros libros, sobre todo había uno dedicado a la República, que ese libro me encantaría leerlo, no sé si habrá alguna traducción en castellano. Y este trata de los principados. Bueno, un principado, entiendo yo, que a lo mejor ese tipo de principado solo existía allí, en la península itálica, probablemente, ¿no? Se refiere al gobierno de una sola persona, ¿no? Y bueno, y aquí en El Príncipe hace una dedicatoria a, que no sé si viviría todavía, Lorenzo el Magnífico, que era un Medici, y bueno, le hace la pelota un montonazo a los Medici. O sea, este era más listo que las zorras. De hecho, decía que los monarcas, tenían que tener prudencia, pero tenían que ser también como el león y la zorra. O sea, tener mucha astucia. Que es una gozada cómo se expresa, ¿no? Y claro, lo de que el fin justifica los medios, eso viene de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, o sea, te puedes valer de cualquier medio para lograr los objetivos. Por ejemplo, tanto como alaba Maquiavelo a César Borgia, una de las cosas que hizo César Borgia
es que a sus enemigos, los Orsini, no sé qué, otros que eran sus enemigos, le hace la brota. Bueno, no hay problema, nos llevamos todos bien. Venga, os invito a mi casa. Y los invitó a su casa. Y cuando estaban en su casa todos, toda la familia, serían muchos, mandó cerrar las puertas y los mató a todos, ahí de manera muy violenta. Bueno, y eso lo ve muy bien, lo pone como ejemplo de Maquiavelo, lo pone a César Borgia como ejemplo de buen gobernante. Y luego resulta que otra de las cosas que hizo César Borgia, cuando conquistó la Romaña, porque se la cedió su padre, no sé qué, que era el Papa, pues puso a un tipo que era muy duro. Entonces, de gobernador de la Romaña. Bueno, y este hombre, pues no me acuerdo cómo se llamaba, este tipo, pues claro, cometió muchísimas atrocidades con las personas de allí, tortura y de todo. Entonces, claro, como se había ganado, se ganó el odio. Una de las cosas que decía Maquiavelo, que aconsejaba a los gobernantes, es que no debían de ser odiados por sus súbditos. Entonces, pues César Borgia, por poner este gobernador tan cruel, se había ganado el odio de sus súbditos, de la Romaña. ¿Y qué se le ocurrió a César Borgia? Una cosa que cuenta Maquiavelo y que él aplaude como muy buena. No se le ocurrió otra cosa que una mañana, o sea, que matar y partir en dos al gobernador y ponerlo ahí expuesto para que la gente lo viera. Como diciendo, no, todas estas crueldades que cometió fueron cosas de él y por eso lo castigo. Pero yo no soy tan cruel. O sea, yo solo ve como un ejemplo a seguir. Pone como modelo. O sea, son cosas. Claro, esto hay que entenderlo con arreglo a la época. Bueno, en la época de ahora no se pueden hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo he disfrutado mucho con esta lectura, ¿no? También pone otro ejemplo como gobernante, a ver si lo encuentro ahora, creo que me lo puse por aquí, Fernando el Católico. A ver si lo encuentro. Sí, voy a leer un poco de lo que dice de Fernando el Católico. Porque habla también, le dice a los gobernantes cómo tienen que, qué clase de ejército tienen que tener. Dice que si tienen un ejército propio, pues eso está bien, pero que si tienen mercenarios, pues entonces, y pone ejemplos también de la antigüedad, de Roma, de la antigua Grecia, pero lo que más ejemplos pone es de ese momento, de la península itálica, de los ducados y todo eso, ¿no? Entonces, hablando de los soldados auxiliares mixtos y propios, dice: son tropas auxiliares, el otro tipo de armas inútiles, las que presta un príncipe poderoso a otro más débil para ayudarle a defenderle. Dice que esto no es conveniente y te pone muchos ejemplos. El ejército auxiliar fue, por ejemplo, el que utilizó el Papa Julio. Este Papa Julio era un Medici. Cuando, a la vista de los pésimos resultados de las tropas mercenarias en la conquista de Ferrara, convino con Fernando, rey de España, que éste le ayudara con su ejército. Bueno, no voy a seguir porque esto es que no encuentro. Hay un apartado en que habla expresamente del rey Fernando el Católico. Bueno, como esto es muy interesante, ya cogeré yo algún día un capítulo porque son cortitos y la verdad es que yo también son cosas que incluso me hacen reír de lo bien que se expresa. Voy a leeros aquí un trocito que habla de los secretarios de los príncipes, o sea, de los hombres que debe elegir como ayudante un príncipe. Y bueno, y todo lo que dice es verdad, porque yo después de leerlo me paro a pensar en la historia, y aquí dice que si un rey o un príncipe no es muy bueno, pero escoge hombres buenos para que, como válido, bueno, aquí no dice como válido, eso se utilizaba en España, como secretario, pues que puede gobernar bien y puede mantenerse en el poder gracias a esos secretarios, ¿no? Entonces, yo por ejemplo pienso en Felipe III, que era un rey ni pincha ni corta, que estaba cazando y tal, pero se buscó buenos válidos y por eso fue bien la cosa. Pero luego ya Felipe IV se buscó al conde duque de Olivares y a otros, y por eso fue nefasto su reinado. O sea que es que las cosas que aquí dice
son de cajón, o sea, conocía muy bien la naturaleza humana. Voy a leeros aquí para que le está diciendo cómo tienen que ser las personas, los secretarios que elija el príncipe, para que gobiernen por él. Dice así. Dice, hay 3 clases de inteligencia. Uno, entienden las cosas por sí mismos. Los segundos, evalúan correctamente lo que entienden otros. Y por último, los terceros no entienden ni por sí mismos ni por los demás. Esto no hay que decirlo nunca. Los primeros son superiores. Los segundos, excelentes. Los terceros, inútiles. Por ello cabe deducir que sí. Que está aquí hablando uno. Está hablando de un caso, ¿no? Entonces te dice que sí, claro, si elige, te pone ejemplo de que muchos han elegido a secretarios que son como los terceros, te pone ejemplo, y entonces han perdido el principado, han perdido el poder, lo han perdido todo, ¿no? También te pone ejemplo que dice que si buscas un aliado mayor para que te ayude a conquistar otros territorios, pues que al final ese pues te va a absorber a ti, y que eso no interesa. En fin, hay muchas cosas prácticas que la verdad te hacen pensar. Pienso que esto, como era tan conocedor del alma humana, una persona, por ejemplo, que tenga que bregar o tenga que tener autoridad ante otros, pues puede seguir algunos de estos ejemplos, porque desde luego está muy bien. Yo lo que recuerdo mucho es que dice que no hay que ser odiado, que sí puede ser temido, pero odiado no. O sea, hay que tener la fuerza del león, la astucia, hay que mentir, dice que como la zorra, no cuesta dinero. No lo dice así, ya se lo digo yo. Si hace falta, pues miente. Entonces pone como ejemplo de hombre que mentía mucho y no cumplía nada a Alejandro VI. Entonces, en fin, que te pone muchos ejemplos y da muchos consejos que la verdad que es interesante el príncipe. Por eso yo cuando hablé de Nueva Visita a un mundo feliz de Huxley, que trata también del gobierno, está relacionado con esto también, y os dije libros relacionados con el tema, se me pasó por alto aconsejaros El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Y sobre todo se me pasó por alto aconsejaros La Política de Aristóteles. Entonces probablemente lo lea a partir de ahora y haga algún vídeo. Bueno, puede que haga vídeos más sobre El Príncipe de Maquiavelo, leyendo algún capítulo y lo comente, porque la verdad que está muy interesante. Pero bueno, yo me propongo cosas, pero luego cuando llega el momento, pues soy de lo último que llega. Luego me surge otra cosa o pienso otra cosa y luego lo cambio, ¿no? Pero lo tengo en mente para alguna vez, no de manera inmediata. Bueno amigos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Yo os recomiendo que leáis El Príncipe de Maquiavelo porque es muy interesante. Venga, saludos, besitos.